porque necesitamos un derecho al recurso. El artículo que prevé las garantías del debido proceso, 76, número 7, literal M de la Constitución, prevé el derecho al recurso y por lo tanto es inconstitucional que sea una sola instancia la materia tributaria. Bueno, las personas que opinan esto hacen gala de desconocimiento supino, ya que el artículo 76.7M no prevé un derecho al recurso, sino prevé el derecho al recurso legalmente previsto. Esto ya ha sido totalmente interpretado por la Corte Constitucional desde su periodo de transición en el 2008 y no ha sido modificado. Es decir, no tenemos un derecho al recurso, salvo en materia penal, en materia tributaria no, tenemos el derecho a los recursos que la ley prevea. Entonces, no existe tal como un derecho al recurso en materia tributaria. Y la otra cuestión que hablan es, y esto lo he escuchado en destacadísimas profesionales de las más exitosas del foro tributario quiteño, que hablan del derecho al doble conforme, y también otros colegas. Mis queridos amigos, no confundir doble conforme con doble instancia. El derecho al doble conforme es un derecho de naturaleza exclusivamente penal, que exige que para una persona vaya a purgar una pena privativa de libertad, su caso debe haber sido revisado por 2 jueces y los 2 deben tener conformidad respecto de que se le tiene que sancionar con una pena privativa de libertad. Ese es el doble conforme. Cosa muy diferente a la doble instancia. La doble instancia no es un derecho, es un modelo a través del cual se ve conveniente que un caso tenga una posibilidad de ser revisado por un juez superior sin necesidad de que haya conformidad. Es decir, el juez inferior puede aceptarte la demanda y el juez superior puede negártela y no hay ningún problema. Este es un modelo muy exitoso para las materias de derecho privado. No es un derecho constitucional, no es un derecho humano, es un simple modelo. El de la doble instancia me refiero. Y al ser un modelo no es necesariamente obligatorio. Entonces no tenemos un derecho al recurso, el derecho al doble conforme es impertinente para la materia tributaria y el modelo de doble instancia no es un derecho, no es una obligación, es un modelo que se le puede adaptar o no. El Ecuador ha decidido no adaptar la doble instancia en materia tributaria y yo considero que es adecuado. Yo no estoy de acuerdo con que haya recurso de casación para la materia tributaria. ¿Cuál es mi propuesta de reforma? Porque hasta este momento solamente hemos criticado o hemos diagnosticado problemas en nuestro contencioso administrativo. Bueno, desde la experiencia práctica de muchos años y desde la teorización también, porque también veo que ya hay crítica a los docentes que no litigamos en top ranking primero de estos rankings que uno muchas veces contrata para estar rankeado, ¿no? Ya veo que también hay críticas. No, si no eres un tributarista que está desde la mañana hasta la tarde haciendo derecho tributario, no tienes categoría de ser docente. Vaya, ¿qué dirían los maestros de las personas que opinan así? Pero bueno, y claro, tengo que hacer esta crítica desde la academia, ¿no? Pero sí, con algo de práctica, no tan ranking 1, pero sí algo de práctica y algo de haber leído bastante de esta materia. ¿Cuál sería la propuesta de reforma que me permito plantear al foro para nuestro contencioso tributario? Bueno, primero, siempre contar con jueces especializada y con experiencia aprobada en la materia, al menos en 2 ámbitos. Cátedra y libre ejercicio y sector público y cátedra. Deberíamos tener jueces que demuestren que hayan conocido 2 realidades. Porque ya hemos sufrido en el país gente que solamente ha vivido 20 años en el SRI y que siendo asesores de los directores nacionales del SRI, al día siguiente pasan a ser jueces nacionales. Evidentemente son jueces que tienen un prejuicio, ya que han visto el fenómeno jurídico tributario de una sola manera durante 20 años, van a juzgar desde esa perspectiva. Y ojo, no estoy hablando de corrupción, ni de Chucky 7, ni de que les mandaban las sentencias de OCP ya en flash memory desde la Salina de Santiago. No hablo de eso. Hablo de gente honesta que no se deja influenciar, pero su corazoncito está siempre viendo el fenómeno jurídico tributario desde una perspectiva. Entonces, eso está mal. Lo mismo desde el sector privado, por supuesto. Si es que solamente estás pensando el fenómeno jurídico tributario desde el sector privado, también vas a tener un prejuicio. Entonces necesitaríamos jueces que siempre hayan tenido 2 experiencias importantes.
Yo propongo que creemos juzgadores contencioso tributarios unipersonales de única instancia para conocer casos de derecho sancionador tributario, que precisamente ya se topó en la conferencia anterior, y temas de baja cuantía y temas como pago por consignación, temas que no ameritan un debate jurídico tan amplio. Y también temas de baja cuantía. Juzgadores unipersonales que vayan a descongestionar a los juzgadores pluripersonales que van a realizar, sí, pues los juzgamientos de las grandes glosas o de temas jurídicos complejos. Los temas jurídicos sencillos y la baja cuantía debería ser entregada a jueces contencioso tributarios unipersonales de única instancia. Con esto descongestionamos bastante a los temas tributarios de una cuantía elevada y también temas jurídicos complejos. El Álvaro Mejía está queriendo hacer que los pobres tengan una justicia de menor valor. No, esos discursos populistas son absurdos. A nivel internacional se hace una ponderación entre lo que el Estado gasta en administración de justicia versus la solución a los problemas jurídicos de las personas. Entonces te dicen, oye, yo voy a solucionar tu problema jurídico, sí, pero tu problema jurídico no puede costar tanto a la sociedad. Hay que hacer una ponderación. Por lo tanto, si es que tu problema es de una baja cuantía, tienes derecho a la tutela judicial efectiva, por supuesto, solo que vamos a gastar un poco menos en tu caso, porque tu caso realmente tiene un impacto menor para la sociedad. Entonces te va a atender un juez unipersonal. Tu caso puede ser complejo. Bueno, si tu caso es complejo y tal, puedes ir a un juez pluripersonal. Si tu caso tiene una cuantía elevada, porque estás dando trabajo a mucha gente y esa glosa puede generarte un crash en tu economía y mucha gente puede quedar sin empleo, ok, hay una consideración social, un juez pluripersonal. Todo desde la técnica, nada de discriminación ni de escalas, todo desde una técnica sensata como ya ocurre en otros países. Entonces, primera reforma importante, o segunda reforma importante, generar jueces contencioso tributarios unipersonales para este tipo de materias, temáticas jurídicamente sencillas, por decirlo de alguna manera, y de baja cuantía, como mecanismo para descongestionar los temas de una cuantía elevada o jurídicamente complejos. Insisto, de única instancia. Por supuesto, mantener los jueces contencioso tributarios pluripersonales de única instancia para los procesos de conocimiento, procesos complejos y procesos de cuantía elevada que pueda generar un impacto social importante. He dado los ejemplos, he puesto como sujetos sensibles los empleados de estos contribuyentes. Un minuto, doctor. Gracias. El establecimiento, me toca ser juez para que me dejen pasar del tiempo. El establecimiento de un procedimiento escrito, una herejía si es que la Constitución habla del sistema oral. El sistema oral acepta procesos escritos, por si acaso. Esto que no entendió Jalki y compañía y nos forzó a tener audiencias en todas las instancias es un error. El sistema oral acepta procesos escritos y deberíamos tener la permisividad de tener procesos escritos para asuntos de puro derecho. No entiendo el alcance de una norma. Estos son mis argumentos jurídicos para señalarle, señor juez, que esta norma tiene que interpretarse en este sentido. Administración tributaria presentará sus argumentos para interpretar la norma de este sentido. ¿Necesitamos audiencia? No. Y si es que nos ahorramos audiencia, tendremos mayor celeridad. También para asuntos que tengan prueba documental exclusiva, si es que las partes se ponen de acuerdo, o para cualquier tema cuando las partes se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque eso hace más rápido y descongestiona la administración de justicia. También el establecimiento, me toca correr, de un sistema de recursos sensatos en la instancia. Reforma y revocatoria de los autos que resuelven excepciones previas, para que el propio juzgador pueda reconsiderar su decisión ante la petición fundamentada de uno de los litigantes. Reforma y revocatoria de autos que denieguen la admisibilidad de una prueba. Imprescindible que el propio juzgador pueda reconsiderar a través de estos recursos horizontales que en la actualidad se encuentran vedados en el COGEP. Después, una apelación suspensiva de autos que denieguen el recurso sobre la admisibilidad de la prueba, competencia de otra sala o de conjueces. Otra de las salas o los conjueces van a analizar
el pedido de impugnación de una denegatoria de una prueba y simplemente confirmarán el criterio de sus pares o no. Un criterio de reconsideración en apelación en este tipo de casos sí puede ser horizontal, pero con juzgadores diferentes. Finalmente, reformas al recurso de casación. Acceso por cuantía o por interés casacional que ocurre en muchos países, como por ejemplo España. Aquí podemos ir a casación por $1. No podemos invertir como sociedad tanto en temas de baja cuantía, pues que haya un acceso a la casación por cuantía o por interés casacional a evaluación de los jueces. Insisto, esto no es que la justicia sea de los ricos y pobrecitos, no, porque si el caso es de baja cuantía, pero tiene interés casacional, pues está habilitado a acceder. E insisto, esto ya existe en varios países que desde hace décadas lo aplican. La división, además, y con esto termino, del procedimiento del recurso de casación en dos partes. Una primera parte, la resolución sobre la existencia del cargo casacional y aceptación del recurso. Si se rechaza el recurso, el procedimiento concluye evidentemente. Pero si se acepta el cargo casacional, tras la notificación de la aceptación del recurso por parte de los jueces, la oportunidad de una audiencia, ahí sí, recién una audiencia, para que las partes expongan los temas de fondo, ya que los juzgadores de casación van a adoptar el papel de jueces de instancia y puedan realizar su control de legalidad ya informados, porque en ese momento los jueces ya van a resolver sobre el fondo y la parte tiene derecho a expresar sus inquietudes sobre el fondo una vez que el proceso ya ha sido aceptado. Reformas procesalmente, todas jurídico-técnicas, todas ya aplicadas en otros países, y ninguna durante décadas ha tenido ningún viso de inconstitucionalidad ni tal, y que harían muy sensato este cambio, esta reforma, para tener un contencioso administrativo desde la perspectiva del trámite formal aún más eficiente. Les agradezco su paciencia, su atención y me disculpo por los minutos excedidos. Gracias. Quiero agradecer por la extraordinaria ponencia del doctor Álvaro Mejía y también mil disculpas por el tiempo acortado para usted. Bueno, como siguiente punto, me gustaría presentar a la siguiente ponente, que expondrá el tema, el principio de no confiscatoriedad y los actos de determinación, calificación de la sustancia jurídica y económica. Es para mí un gusto presentar a la doctora Paola Gachet, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, socia de la firma Lex Valor, colidera la División de Derecho Tributario y lidera la División de Derecho Administrativo y Contratación Pública. Ha sido parte del programa de jóvenes ejecutivos de INCAE, Costa Rica, de la OMC, Comercio Internacional y Desarrollo, del Graduate Institute of International and Development Studies, Ginebra, Suiza, y del Programa Experto en Fiscalidad Internacional, Universidad de Santiago de Compostela. Tiene además estudios en Administración de Empresas para Abogados, INCAE. Es fundadora y dirige el capítulo Ecuador de International Fiscal Association y participa como miembro de los comités de impuestos y de contratos del Estado de la Cámara de Comercio Internacional. Además, es fundadora y colabora con la dirección del capítulo Ecuador del programa de Women in the Profession, promovido por el Venture Center, que busca la promoción de mujeres en la práctica de la profesión legal. Estimada doctora, por favor. Muchas gracias y muy buenas tardes con todos. Primero, gracias a la Universidad Andina por esta invitación y creo que hay que celebrar este hito de los 50 años del Código Tributario por lo grande. No sé, acá, ahí estamos. ¿Y por qué? Porque realmente antes de que exista, y creo que ninguno de nosotros es de la época, pero tal vez nuestros padres recordarán, y aquellos que hayan estado involucrados en la tributación antes de 1975 recordarán la dispersión de normativa tributaria a través de normas que generaban y que no consideraban que era un hecho generador de manera unitaria y que cada una de las leyes se manejaba como realmente como áreas totalmente independientes. Es por eso que cuando se elabora el Código Tributario es un hito, es el primer hito, y luego sigue la Ley de Régimen Tributario como tal, como el siguiente. Y lo que hizo es unificar los principios,
los procesos, los conceptos, que al día de hoy tal vez nosotros los damos por sentados, pero para esa época realmente fue un cambio trascendental. Introdujo una estructura, como ya habló también Álvaro hace un momento, introdujo todo un proceso de impugnación y de defensa de los derechos del contribuyente como tal, que anteriormente estaban muy dispersos. Pero la pregunta que nos trae al día de hoy y con lo que va a ser objeto de la ponencia va a ser un análisis realmente histórico de qué ha pasado desde la publicación del Código. Y si realmente el Código y los principios y las normas que nos ha traído, pues nos han servido para proteger al contribuyente frente a los actos de determinación potencialmente confiscatorios, porque no son todos. Pero antes de ingresar al tema, quiero ponerme un poco en materia. Y básicamente vamos a entender qué es la confiscación y qué es la confiscatoriedad en materia tributaria. La confiscación básicamente está definida en privar a alguien de sus bienes. Esto tiene relación directamente con el derecho a la propiedad. Entonces, es privar a alguien de sus bienes sin compensación. Esto nace desde épocas antiguas, hablaríamos de los reyes y nos quedaríamos hablando toda la tarde de dónde nace este principio y dónde nace este derecho a la prohibición de confiscación. Pero vamos a ver qué pasa realmente en la confiscatoriedad en materia tributaria, ya que acá podríamos decir nadie me está quitando mi propiedad, lo cual es falso. Realmente, ¿cómo tenemos que ver la confiscatoriedad? Básicamente son gravámenes excesivos que bajo la apariencia de impuestos, de tributos, y yo añadiría inclusive de sanciones, despojan al contribuyente de una proporción indebida de su patrimonio, lesionando también en la práctica su derecho a la propiedad. Es ahí donde se configura la confiscación como tal. No se trata de una confiscación directa como lo que hablamos en la definición inicial, pero realmente es un efecto directo de una actuación del Estado que nos despoja de nuestro derecho de propiedad. Y el efecto es una carga fiscal desmesurada, o inclusive creo que vamos a tener que comenzar a hablar ahora también una sanción desmesurada como tal. Entonces, el principio de no confiscatoriedad exige que los tributos alcancen un grado que realmente llegue a ser, digamos, no respetuoso, sino realmente altanero contra nuestro derecho a la propiedad, si queremos verlo así. Y básicamente quiero que leamos bien este principio, porque aún dentro de la legalidad, porque va a existir una ley que regula el impuesto, y la progresividad, tal vez aparente o tal vez en la práctica violentada, puede causar que los tributos no deben jamás realmente tener o alcanzar realmente tener un alcance confiscatorio, es decir, no pueden tener una carga fiscal desproporcionada que anule o que agrave el exceso de la riqueza del contribuyente. Aquí yo les quería dejar un principio y una reflexión en realidad. Hablamos que puede ser una actuación legal y proporcionada en instancia. La OECD nos puso un ejemplo claro que nosotros decíamos, pero todo es legal y todo está proporcionado, y nos dice esto. Hay un impuesto anual sobre el patrimonio del 5%, que equivale a básicamente equivale al 100% sobre la renta de ese patrimonio. ¿Sí? Si un activo solo rinde, básicamente supongamos una póliza, rinde solo 5% anual, ¿no es cierto? Gano 5, y el impuesto realmente se toma esos 5. ¿Qué estamos haciendo? O quién sabe, me pone 6%, inclusive está quitándome mi propiedad como tal. Pero la OECD no solo nos dice esto puede ser confiscatorio, también nos dice incluso si fuera del 3% podría ser confiscatorio todavía porque me está retirando el 60% de mi propiedad. Entonces tenemos que analizar la legalidad y la proporcionalidad no solo en cómo se ve con la norma y en lo que me pueda parecer racional. Tengo que entenderlo desde un punto de vista económico, cuál es el efecto real que tiene, ya que la materia tributaria tiene una relación directa con la propiedad y la economía, las finanzas, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos frente al principio de no confiscatoriedad? Primero, que busca proteger el derecho a la propiedad. Esa es nuestra esencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Este principio va a limitar la facultad o la competencia del Estado para determinar tributos y su alcance. Y básicamente que no sean tan altos, que agraven o que realmente alteren o afecten gravemente la capacidad contributiva de los contribuyentes o sino también la viabilidad de sus actividades económicas. ¿Y cuál es la importancia? Que eso es lo que nos tiene que realmente llegar en esta tarde y espero que ese mensaje se transmita, es evitar abusos, ¿sí? Eso es lo principal. Pero si ya nos asentamos nosotros en nuestro régimen jurídico, vamos a entender que primero en la Constitución tenemos los principios que rigen el régimen tributario ecuatoriano.
Y ahí tenemos la generalidad, la progresividad, la eficiencia, la simplicidad administrativa, la irretroactividad, la equidad, la transparencia y la suficiencia recordatoria. Ahí no hay confiscatoriedad. Tenemos el Código Tributario, que realmente repite los principios que están en la Constitución y nos habla de la confianza legítima. Básicamente que mis actuaciones, si han sido reguladas y revisadas de cierta forma, que no vengan posteriormente a decirme estuvo mal. Pero no habla de confiscatoriedad. Entonces no tenemos ese derecho, ese principio no rige el sistema tributario y la respuesta es no. La misma Corte Constitucional en la sentencia 03015 y muchas más, ¿no? Sin CC, ya nos habla que el principio de equidad guarda directa relación con el principio de confiscatoriedad y habla de los principios que hemos visto anteriormente. Básicamente la carga tributaria bajo una capacidad contributiva tiene que evitar que hayan excesos o que sea desproporcionado, ¿sí? Entonces, a pesar de que no esté la palabra confiscatoriedad, a pesar de que la palabra confiscación sí existe, ¿no?, en la Constitución, no quiere decir que ese no sea un principio que rige el sistema tributario. Frente a esto tenemos que entender dos momentos. Uno, los impuestos per se confiscatorios, y otro, que la actividad determinadora torne confiscatoria el resultado de esa actividad, del ejercicio de la facultad determinadora. Entonces, frente a esto, en los impuestos confiscatorios es que en su estructura básicamente generen un efecto propio de confiscación. En el otro podemos ver que la actividad de la administración tributaria en el ejercicio de su facultad reglada, legal, constitucional e inclusive que lo hagan en virtud de las reglas como tal, pues pueda resultar en un resultado que realmente es un impuesto totalmente desproporcionado, que realmente atenta a la capacidad contributiva del contribuyente. Y en la capacidad contributiva del contribuyente creo que tenemos que irnos un poco más allá. No es que se va a quedar sin su propiedad y que no va a poder seguir viviendo en el día siguiente, es que realmente el impuesto va más allá de lo justo, más allá de lo adecuado. Frente a esto, vamos a hacernos una pregunta. Si la determinación se fundamenta en leyes válidas y en hechos gravados reales, pero resulta en una carga material desproporcionada o una exigencia sobre bases irreales, una base positiva excesiva, hay algo que analizar, porque nosotros podríamos decir, la administración nos podría decir, ¿no es cierto?, he cumplido la ley. ¿Qué usted me viene a reclamar? ¿No es cierto? Eso es lo que salió luego de hacer un ejercicio reglado y haber cumplido con todos los parámetros del ejercicio de la facultad determinadora. Si le salió pagar, si usted tenía ventas de 100 y le tocó pagar 80, pues mucha pena, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Tenemos nosotros que siempre preguntarnos, ¿es eso racional? Yo tenía una vez un profesor que nos decía, cuando el contribuyente planifica y le sale realmente una rentabilidad desproporcionada, tenía que decir siempre el argumento, las cosas no pueden ser tan buenas. Y uno tiene que tener esa sensibilidad de decir, esto no puede ser tan magnífico, ¿no es cierto? Entonces tiene que decir, hay algo que no estoy analizando bien. Pero yo hago ese mismo análisis desde el otro lado. La administración tributaria no puede decir, aquí me gané la lotería con este contribuyente, ¿no es cierto? Hay algo que tal vez no hice bien, hay algo que tengo que medir, tal vez realmente todo lo que estoy desconociendo hace que tenga que cambiar de método en el ejercicio de la determinación, porque no puedo agravar la situación del contribuyente a pesar de que su contabilidad no esté bien, a pesar de que no entiendo de alguna manera cómo está manejando su negocio, pero si tengo un ingreso no lo puedo gravar en demasía. Recordemos que nosotros acá en el Ecuador el impuesto a la renta es sobre renta, no es sobre ingresos. Entonces hay ciertos parámetros que nos tienen que despertar, algo tengo que revisar. Frente a esto, uno de esos algo es el hecho generador, ¿sí? Y frente a esto nosotros tenemos cómo ha ido evolucionando un poco la normativa, ¿no es cierto? Tenemos el artículo 17 que nace con el Código Tributario a través básicamente del principio de sustancia bajo la forma, que nos establece dos niveles de calificación del hecho generador, actos jurídicos o actos económicos. Básicamente preferencia la esencia sobre la forma, de conformidad si analizo la estructura legal que he usado para la actuación, y de ahí tengo que ir a los hechos económicos, ¿no es cierto? Básicamente tengo que analizar la relación económica de la relación. Esto buscaba realmente evitar el abuso del contribuyente de poner, básicamente decir, estoy vendiendo
un auto, pero en realidad estoy vendiendo todo un concesionario. Entonces ahí decimos, no, pues señor, no es que está vendiendo eso, está usted realmente, a pesar de que me puso en el contrato que era una propiedad, está vendiendo 50, usted es una persona que se dedica al negocio inmobiliario, no me mienta, ¿no es cierto?, a pesar de que usted ha dicho es que es solo un acto jurídico. ¿Ya? Pero también del otro lado tenemos que ver que también otorgaba discrecionalidad a la administración. Nosotros podríamos decir esa discrecionalidad estaba controlada en virtud del derecho, de la obligación de motivar los actos, en virtud de lo que dispone la Constitución y siempre lo ha dispuesto. Como vamos a ver más adelante, eso no ha sido siempre así. Entonces, ¿qué vemos después en el 2019? Vemos que se introduce el artículo 30.1, que básicamente regula el catálogo de derechos del contribuyente. Y dentro de eso se introduce básicamente los principios de imparcialidad, el recibir ser notificado, el derecho a la motivación como tal ya en el propio código, a pesar que ya era un derecho constitucional, el derecho a la corrección de declaraciones como tal, entre otros. Pero eso tampoco ha sido suficiente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros teníamos un caso de grupos corporativos y creo que es algo que se va a seguir realmente estudiando el día de hoy. Vamos a ver cómo sigue evolucionando en la práctica, en los cuales un contribuyente le vendía a otro dentro del mismo grupo. Y decíamos en una determinación, señor, aquí me desconoce el gasto, pero entonces en mi otra compañía también desconózcame el ingreso, pues porque si no, usted está llevando la mejor parte. Entonces, el artículo 30.3 ya comienza a hablar del principio de neutralidad en la recaudación, cosa que nosotros no lo teníamos antes. Entonces, teníamos esta casuística, como les digo, que si analizábamos el grupo económico en conjunto, realmente estaba tributando doble, ¿ya? Igual tenemos aquí la compatibilidad con prácticas del sector como tal. Los sectores son diferentes y a eso es a lo que voy acá. El día de hoy la economía ha cambiado y va a seguir cambiando muchísimo más rápido y creo que Rafaela nos va a hablar un poco más de lo que se viene con inteligencia artificial y con lo que viene con toda la digitalización. Los negocios cambian y se mueven. Antes nosotros veíamos, por ejemplo, compañías de consultores que tenías a 50 personas que venían al Ecuador, sacaban sus visas, les tenías que registrar, hacer contratos de trabajo porque tenían que ser trabajadores en el Ecuador. Eso ha cambiado. Y no por eso podemos desconocer que existe un costo del servicio prestado, ¿sí? Tenemos los casos de cambios de los modelos de negocios como tal. Señor, yo ya no soy un concesionario de autos que renta, yo solo presto un servicio y me prestan los vehículos, me prestan los terceros, hago el mantenimiento por otro lado, y eso es válido. Pero para el momento de calificar los hechos generadores tenemos que entender básicamente de qué estamos hablando. Y eso nos lleva a ciertos ejemplos, ¿sí?, de la calificación como tal. Ya hemos hablado nosotros, y estos casos se han hablado mucho sobre el tema de deuda real versus subcapitalización, ¿sí? Hemos dicho si básicamente los accionistas, y hay muchas sentencias en el pasado hablando de este tema, pero creo que es muy relevante y va a ser muy relevante en el futuro también, si realmente en el Ecuador vuelven a venir los proyectos de infraestructura. ¿Por qué? Porque yo tenía, sí, efectivamente tenía accionistas que se sacaban la rentabilidad de la empresa sacando intereses, teníamos accionistas del exterior que registraban sus créditos acá y los sacaban sin retención de impuesto a la renta. Sí, efectivamente hay esas medidas, pero no podemos decir son todos, ¿sí? No podemos hablar de back-to-backs tampoco, no podemos tampoco analizar de que es la naturaleza del crédito o el destino del crédito y dejarlo solo en ese sentido porque es un accionista o es una parte relacionada. Tenemos que entender, por ejemplo, en los procesos de infraestructura amplios, existe una obligación real de que exista una proporción de capital y no de capital, también de deuda subordinada. Es básicamente el accionista no tiene por qué poner todo como capital, puede poner parte como deuda y que efectivamente eso le genere un interés. Eso es parte de la estructuración de los proyectos de infraestructura y inclusive es una obligación dentro de los proyectos de infraestructura. Si el Estado me va a desconocer ese crédito porque es un crédito entre parte relacionada y me lo va a decir que es un capital como tal, pues efectivamente tengo una deficiencia en la modelación de la estructura económica de los proyectos, que luego a la final, si son proyectos de infraestructura pública, pues le van a costar más al Estado. Y estamos realmente en virtud de una política tributaria, una directriz tributaria, dañando a lo que podría ser el costo de la generación de infraestructura en el Ecuador o inclusive atrayendo inversionistas que ejecuten esa infraestructura. Otro, por ejemplo, es el requerimiento de no pago de dividendos. Frente a la normativa que estamos ahorita al día de hoy, yo tengo en ciertos proyectos de infraestructura claves la obligación de no distribuir dividendos hasta que se cumplan ciertos triggers. Entonces, al día de hoy, por mi obligación
contractual que tengo para el financiamiento del proyecto, tengo que dejar dividendos retenidos, o van a tener que estar ahí hasta el futuro, ahora me van a crear una carga tributaria, pero no es porque yo no decida distribuirlos, es porque yo tengo la obligación contractual de no hacerlo. Entonces, desde el punto de vista, como les decía, tanto de la regulación como de la aplicación de la determinación, tenemos que analizar estos efectos. El valor del servicio real versus si existe un soporte documental real. Tenemos que entender, como veíamos, en la calificación el negocio como tal. En el tema de servicios, y ahora que vamos a tener servicios digitales, inclusive robóticos, algoritmos como tales, que no vengan a decir, señor, no hay costo, no hay soporte del costo, entonces solo hay ingreso. Entonces tenemos que ir a ese ejercicio y por eso ese 30.3 realmente nos ayuda a decir, tengo que entender realmente para la calificación qué es este negocio, cómo ha evolucionado inclusive. Y en el tema de las infracciones, que al día de hoy creo que han venido mucho, particularmente en el tema de sanciones por precios de transferencia, que creo que es una que me va a dar lugar al ejemplo del día de hoy. Un contribuyente cometió un error en su declaración de impuesto a la renta, porque su documentación, su AOPRE y también